Dios les bendiga, hermanos. Amén. En esta hora vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en el libro de Lucas capítulo 17. Lucas 17. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Lucas 17, del 20 al 21. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Dios: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hora, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, mi Dios bendito, en esta hora que seas propicio en nuestras vidas. Venimos a ponernos a cuentas contigo, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que tu misericordia nos inunde, tu misericordia nos alcance, que en esta hora hables a cada una de nuestras vidas. Bendito Señor, hemos leído tu palabra y en esta hora nos disponemos a meditar en ella, Padre Celestial. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, quien traiga el aliento, el sustento a nuestra alma, que venga a revelar, Señor, tu voluntad a través de tu palabra, mi Dios, pero también te pedimos que traiga esa esperanza que trae a cada uno de aquellos que oyen tu voz, tu palabra, mi Dios. Háblanos en esta hora, bendice nuestras vidas, que tu santo nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema para este día es el mensaje de Jesús. Y esta porción que hemos leído en esta hora, habla acerca de la pregunta que le hicieron los fariseos a nuestro Señor Jesús, acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, porque este era un término muy conocido por el pueblo de Israel y también era algo que esperaban que aconteciera, pues el reino de Dios ya venía siendo anunciado desde los tiempos de los profetas, y podrían considerarse los fariseos que eran muy conocedores acerca de la aparición del reino de Dios. Por lo tanto, la pregunta que ellos hacían no llevaba una intención de querer saber, sino de pretender indagar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, pero también, según ellos, para que quedara descubierto que no era por medio de Él que se estaba estableciendo o se establecería el reino de Dios en esta tierra. Podría considerarse que ellos únicamente querían sorprender a nuestro Señor Jesús. Que a veces el conocimiento lo que lleva a la persona es a envanecerse y a considerar que no necesita que le enseñe, que no necesita que le expliquen, porque ha acumulado tanto conocimiento que tiene la capacidad de discernir, de reconocer y de ponerse como maestro. Y le preguntan a nuestro Señor Jesús acerca del reino, y se lo preguntan dentro de un contexto social del pueblo de Israel, como veíamos el sábado anterior, de la situación social y política que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba bajo una opresión romana. Necesitaba y ansiaba ese pueblo querer tener una libertad política. Y aparte de ello, en el área de la religión, el pueblo de Israel había dejado de experimentar la revelación de Dios, el mensaje de Dios continuo, como lo tuvo en el antiguo tiempo a través de los profetas. Se considera que hubo un periodo intertestamentario de aproximadamente 400 años, donde nuestro Dios silenció y ya no hubo más revelación ni más palabra a través de profetas. Pero ahí estaba la Sagrada Escritura, ahí estaba la revelación, ahí estaba la palabra profética que había dado a través del antiguo tiempo. Pero se encontraba el pueblo en esas condiciones
que ansiaba que el reino de Dios se estableciera porque quería tener una independencia, poder celebrar la celebración a Dios de la manera como lo describe el Antiguo Testamento, de esa adoración gloriosa y alegre, con plena libertad delante de Dios. Y también que su amado Mesías rigiera la nación. Y le preguntan a nuestro Señor Jesús, como queriendo ellos poner como poca cosa la enseñanza de nuestro Salvador. Pero el mensaje de nuestro Señor Jesús siempre fue: el reino de Dios se ha acercado. Seguramente ellos, apelando a la palabra y al mensaje de nuestro Señor Jesús, le hacen esta pregunta, como muchos orgullosos, a manera de pregunta, le quieren decir a otro: ¿y vos qué sabés de eso? ¿Vos qué vas a saber de eso? Hablás porque has oído. Pues ellos no querían reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesús. No reconocían que delante de ellos estaba Dios, como tampoco querían aceptar el mensaje de nuestro Dios. De manera que lo rechazaban como a uno más, porque la nación tenía el deseo de libertad, el deseo de independencia, el deseo de expresarse de manera jubilosa en adoración a Dios. Y en medio de ese deseo surgieron muchos movimientos que de alguna manera trataban de llevar el despertar en las áreas que el pueblo ansiaba tener libertades. Y se escuchaba el llamado de Juan el Bautista hacia el arrepentimiento. Otros, por medio de la rebelión política, los celotes, por medio de la rebelión política, alzándose en contra de la autoridad impuesta sobre el pueblo. Y también en medio de estas condiciones sociales viene nuestro Señor Jesús y comienza a desarrollar su ministerio, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos le preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, que ellos, con todo ese conocimiento acumulado, no iba a ser perceptible y que no era algo que podía ser medible a causa de la incredulidad que había en sus corazones. Porque dice la palabra acá, nuestro Señor Jesús le responde: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Porque seguramente los líderes religiosos, los fariseos, esperaban el aparecimiento del reino de Dios con estruendo, con trompeta, con potente voz, y que un caudillo político y quizás hasta militar apareciera para liberarlos, y que habrían de darse muchas circunstancias por medio de las cuales se podría medir que ya el reino estaba por aparecer, que en cualquier momento iba a llegar ese caudillo, el Mesías esperado, y que los iba a liberar. Pero nuestro Señor Jesús le dice: no vendrá con advertencia, que no va a haber ningún anuncio, no habría ningún anuncio para que el reino de Dios comenzara a desarrollarse aquí en esta tierra. Porque el reino de Dios es dado a todos aquellos corazones que son sensibles y que reconocen la necesidad de ser tomados en cuenta por Dios y de ser saciados por Dios, y que ansían que se haga su voluntad en esta tierra. Por eso el nacimiento de nuestro Señor Jesús, en el día que nació nuestro Señor Jesús, el anuncio de los ángeles fue: gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad. Porque el reino de Dios solamente iba a ser sensible a aquellos que desean que la voluntad de Dios sea establecida en esta tierra, con un corazón sincero, ansiando la voluntad de Dios en esta tierra, pero principalmente en cada uno de nuestros corazones. Y un corazón fariseo no era un corazón dispuesto a doblegarse a la voluntad de Dios, a acatar la voluntad de Dios, como tampoco
No era un corazón con humildad que aceptara su profunda necesidad como también su estado de pecado delante de Dios. Y preocupados principalmente por guardar las apariencias y de mantener el orgullo, no podían percibir a causa de ello que el reino de Dios iba a aparecer, pero que no iba a venir con advertencia, que no había manera de medir de manera tangible y visible el aparecimiento del reino de Dios. Es la respuesta de nuestro Señor Jesús. Pero le dice, ni dirán, le sigue respondiendo, ni dirán, helo aquí o helo ahí. Le está diciendo, ni dirán, mírenlo aquí, como tampoco podrán decir, mírenlo ahí. Pues decía que el reino de Dios no iba a ser algo tangible, ni determinado a una circunscripción territorial. Por lo tanto, no podría tampoco ser perceptible para decir, está ahí, está allá, en aquella región, es aquella religión, es aquel personaje, sino que nadie podría decir, dice la palabra de Dios, ni dirán, helo aquí o helo allí, es decir, mírenlo aquí o mírenlo allí, porque aquí le dice, el reino de Dios está entre vosotros. Le está diciendo que el reino de Dios ya había comenzado. Aquí él está utilizando nuestro Señor Jesús un adverbio de tiempo. Está diciendo ya, está diciendo ahora, que ya el reino de Dios estaba establecido. Y le dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Pero no se está refiriendo a que el reino de Dios está entre los fariseos, sino que en medio de donde ellos se desempeñaban, en medio de donde se movían, ahí estaba el reino de Dios, pero no lo percibían que ya estaba en ejecución el reino de Dios. Porque el reino de Dios vino a este mundo con nuestro Señor Jesús. Pues Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y era el anuncio de Él. Estaba hablando de Él. De que con Él había llegado ya el reino de Dios a este mundo. Pero que también este reino no iba a ser establecido en un determinado territorio. No estaba suscrito a una determinada nación tampoco. Porque el reino de Dios ha llegado a los corazones de todos aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús y le hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón. Entonces delante de ellos y entre ellos estaba el reino de Dios, porque muchos ya habían creído en nuestro Señor Jesús. La iglesia tiene que mantener esto en mente y no consideremos el reino de Dios como algo lejano, como algo todavía por venir. Pues comenzó el desempeño y el desarrollo del reino de Dios en esta tierra con el ministerio de nuestro Señor Jesús. El reino de Dios tiene su desarrollo y tiene sus etapas a través de las cuales será ejecutando los planes del reino de Dios en esta tierra. Y vino nuestro Señor Jesús y dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y vino también con un propósito y con una misión. Vino a salvarnos de la condenación eterna. Vino a tocar nuestros corazones. Vino a entregar su vida en la cruz del Calvario. Requisito para que entremos en el reino de Dios es que creamos en el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Y de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Porque no hay otra manera de poder entrar al reino de Dios. El único camino de salvación es nuestro Señor Jesús. El único sacrificio acepto por nuestro Padre Celestial es el de nuestro Señor Jesús. Y en esta su primera venida vino para venir a derramar su sangre preciosa. Vino a comenzar el desarrollo de su ministerio, pero también el desarrollo de su reino. Y a partir de ahí el reino de Dios está en esta tierra. Y nadie podrá decir, le dice ellos, y nadie dirá, ni dirán, helo aquí o helo ahí. Porque nadie puede adjudicarse
todo aquello que solamente le compete a Dios. No puede levantarse ningún líder y decir, vengan a mí y crean en mi predicación. No puede levantarse ninguna religión y decir, nosotros tenemos la autoridad absoluta para la salvación. Porque nadie podrá decir, helo aquí o helo ahí. Únicamente tenemos que creer a Cristo Jesús, seguirle a Él y obedecer a su palabra, viviendo conforme a sus mandamientos. Y esto nos permitirá mantenernos dentro del reino de Dios. Ahora podemos ver cómo el reino de Dios se ha esparcido por muchas naciones. Y el reino de Dios ha llegado también a nuestros corazones. Allí donde usted está, ahí donde usted se desempeña, ahí donde usted vive, ahí donde usted trabaja, ahí también está el reino de Dios, porque Cristo Jesús está en nuestros corazones. Amén. Y pertenecer al reino de Dios significa también llevar a otros el testimonio de que el reino de Dios se ha acercado y que es una vivencia, que el estilo de vida del reino de los cielos se está practicando, que es una vivencia y que hay un pueblo que pertenece al reino de Dios y es el pueblo que ha creído en Cristo Jesús, el que le ha entregado su vida y que le ha reconocido como su Señor y su Salvador. Amén. Vemos que nuestro Señor Jesús comenzó a desarrollar el reino de Dios, y cómo muchas vidas eran bendecidas a través del ministerio de nuestro Señor Jesús. Los enfermos eran sanados, los leprosos quedaban limpios, los ciegos veían, los cojos andaban, resucitó a Lázaro, vino a deshacer las obras de Satanás, a libertar a los cautivos. Pero el reino de nuestro Señor Jesús, el cual Él vino a establecer, no vino a establecerlo para que tuviera un inicio, un auge y una declinación, porque el reino de los cielos, el reino de nuestro Dios es eterno, es eternamente y para siempre. Por eso no es comparable a ningún otro reino de esta tierra, porque aparecen y desaparecen naciones, han caído reinos y han caído imperios, pero el reino de Dios es eternamente y para siempre, y los que hemos creído en el bendito nombre de nuestro Señor también permaneceremos eternamente y para siempre. Y Él es nuestro Dios, y Él será, dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no habrá más llanto ni más dolor, porque Él enjugará toda lágrima. Todavía hay un proceso y todavía hay planes dentro del reino de nuestro Dios. Aunque el enemigo quiera negar que el reino de Dios no ha llegado, que no se ha establecido, y aunque otros quieran comparar el reino de Dios con algún reino terrenal, vemos que nada se puede comparar con los planes gloriosos de nuestro Dios para su pueblo. Y Él ha comenzado a establecer su reino en cada una de las vidas que han creído, los que hemos creído en su santo nombre. Ahora, nuestro Señor no estableció su reino, le decía, para que tuviera un principio, un crecimiento, un auge y luego una declinación. Porque nuestro Señor nos ha dicho, y yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, que Él está con nosotros. Y la presencia de Dios no puede ser diferente de cuando Él vino a este tiempo, porque nuestro Señor y nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, ahí donde está el reino de Dios, ahí también tiene que ser visible la presencia de Dios, su poder, su misericordia, su amor, su grandeza y el alcance de bendición para todos aquellos que de alguna manera tienen acceso o alguna conexión con los miembros del reino de Dios. Entonces ahí el cristiano que es portador y que es ciudadano del reino de Dios tiene que dar este testimonio, porque este era el mensaje de nuestro Señor Jesús, el mensaje del reino de Dios. Y comenzó diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora el cristiano no puede opacar ni puede silenciar el mensaje de Cristo Jesús. Y es a través del testimonio como también proclamamos el reino de Dios. Porque el reino de Dios es para que vaya en crecimiento, para que vaya en avanzada. Por eso no podrán decir helo aquí o helo ahí, ahí está. Porque donde quiera que va un cristiano, ahí va el reino de Dios. Donde quiera que va un cristiano, va la presencia de Dios. Pero también juntamente con el cristiano deben ir los hechos, el testimonio, las actitudes, la buena voluntad, el gozo, la alegría que se vive en el reino de Dios. Porque nuestro Señor nos ha llamado para ser un pueblo lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de paz, de buena voluntad. Porque tenemos al príncipe de paz en nuestros corazones. Tenemos a nuestro Redentor que nos libertó de la esclavitud y nos ha traído a vivir esta vida plena juntamente con Él. El mensaje de nuestro Señor Jesús no tiene que ser silenciado por ninguno que se diga pertenecer al reino de Dios, sino que debemos ser esos proclamadores de este reino, de palabra, de hecho, ser proclamadores de este reino. Entonces, todos aquellos que puedan tener alguna sensación o que ansíen también conocer la voluntad de Dios y que tengan un corazón sincero, podrán percibir la voz, el llamado y la presencia de nuestro Cristo Jesús tocando sus corazones a través de los hechos que realiza el reino de Dios en esta tierra. Allí el creyente pone en práctica los hechos y la vivencia del reino de Dios. Y a través de esta vivencia, de la proclamación del mensaje de Cristo Jesús, muchas vidas van siendo también rescatadas de la condenación eterna. El reino de Dios consiste en un cambio, a una manera de vivir y a un cambio en todas las cosas de todo aquel que entra a este reino. Y nuestro Cristo Jesús está con nosotros. Y es por eso que no puede faltar el gozo en el corazón del creyente, porque el Rey, nuestro Cristo Jesús está con nosotros. Está con nosotros también la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, sintámonos gozosos de pertenecer a este reino y hagámoslo una vivencia día a día, sin verlo como algo lejano. Los fariseos no lo reconocieron y ya estaba en medio de ellos, ya estaba entre ellos, ya había un pueblo viviendo la paz que solamente nuestro Cristo puede dar. Ya la estaba viviendo, aunque la nación estaba bajo esclavitud, aunque la nación estaba bajo un yugo, aunque no había plena libertad. Pero si Cristo Jesús liberta nuestra vida, nuestra alma, si Él nos liberta de la esclavitud del pecado, si su Espíritu Santo ha llegado a confirmar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya no importa lo que suceda a nuestro alrededor, porque Cristo está con nosotros y nuestro Rey cuida de nosotros. Él sustenta nuestras vidas, Él cuida nuestras vidas, Él cuida nuestra alma y está haciendo una obra en cada uno de nosotros. Hasta la consumación y plenitud del establecimiento de su reino en esta tierra. Entonces veremos ese gozo cumplido en nuestras vidas. Y esa es nuestra esperanza bienaventurada. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo
estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hacia ahí vamos en el reino de Dios. Nuestro Señor Jesús le dijo a los fariseos, es que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y así fue. Y de pronto lo tenían frente a ellos. Y tenía a Dios frente a ellos. Y su reino ya estaba en ejecución y no le reconocieron. Pero aquellos que han creído, a los que le recibieron, se les ha dado la potestad de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Y en el reino de Dios tienen lugar los hijos de Dios. Solamente tenemos que creer en Cristo Jesús. Y vino nuestro Señor a cumplir su ministerio. Lo desarrolló. Y desarrolló su ministerio. Pero también dice que pronto viene en las nubes. Ahora, ¿qué dice su pueblo? ¿Qué dice su iglesia? Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y dice, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mis hermanos, ya estamos viviendo el reino de Dios. Y es la enseñanza, el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y no trajo su mensaje en vano. Ahora nosotros vivamos el reino de Dios. Disfrutemos el reino de Dios. Andemos conforme la vivencia del reino de Dios. Y mantengamos la esperanza viva de que vamos hacia esa consumación de un reino sempiterno, eterno, glorioso, en la presencia de nuestro Dios, el cual estará con nosotros eternamente y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Bendito Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta hora, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes cada día a vivir con esa conciencia de este reino al cual nos has traído y en el cual, Señor, tú quieres que tengamos la vivencia que se practica, que se vive y que se goza en este reino. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando, a no detenernos, a proseguir adelante, Señor. Bendito Cristo Jesús, ayúdanos y haz tu obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Mi Dios bendito, haz tu obra, mi Dios amado, en cada corazón. Preserva nuestras vidas, preserva nuestra alma, preserva nuestro ser, Señor. Contemplar tu rostro cara a cara, Señor. Declaramos que somos tuyos, bendito Cristo Jesús. Somos tuyos, bendito Cristo Jesús. Somos tuyos, Señor. Reprende las obras del diablo. En tu nombre santo, bendito Salvador. Gracias, Señor. Ayúdanos a dar testimonio, mi Dios amado, de este reino al cual pertenecemos. Y que seamos de bendición a aquellos que nos rodean. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén.